Bienvenidos nuevamente con el ciclo de entrevistas. Estamos hablando con el doctor Alejandro Capdevila. Hola, Doc, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos? Se nos acerca la primavera, ¿eh? Bien, estamos súper bien, la primavera acechando ya un poquito más de calor, así que contentos, pero a seguir cuidándonos, obviamente, con el tema del COVID y bueno, y todas las enfermedades. Hoy seguimos con los temas de pandemia, epidemia, que habían quedado el otro día ahí un poquito en el aire, porque usted nos contó que había participado en tres pandemias barra epidemias. La primera pregunta para arrancar esta entrevista, si ponemos en contexto a todos los que están mirando, ¿cuál es la diferencia entre pandemia y epidemia? Porque solemos confundirnos, ¿no? Con estas dos palabras. Bueno, a ver, la primera situación que tenemos que saber es que, eh, primero no es que yo participé, o sea, vos no es que te anotás y te participás, te toca. Le ¿Mm? tocó, Si sí. sos, le toca a la población por un lado y le toca a los médicos que atienden a la población. Entonces, hay diferentes tipos de características. Vamos al tema epidemia. ¿Qué es la epidemia? La epidemia, encontré yo una definición de Médicos de Frontera, que son los que salen Sí. a todos lados para evaluar, y dice, una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada. Este es un punto importante, es en una población determinada. ¿Mm? Supongamos, qué sé yo, en la población de niños escolares o en la población de Buenos Aires. ¿Mm? Bien. Y en un periodo concreto, o sea, es zona invernal o en el verano. ¿Entendemos? No Perfecto. hay un número. ¿eh? En caso de propagación descontrolada, una epidemia puede colapsar un sistema de salud. ¿Mm? No Como solamente la ocurre. pandemia, es importante No, saberlo, la no. epidemia Vamos con la también. epidemia. Porque la pandemia lo dice de otra cosa. Mirá, vamos a ver. Es un brote, si un brote epidémico afecta a regiones geográficas más extensas, por ejemplo, varios continentes, ya esto pasa a ser una pandemia. En el caso, por ejemplo, del COVID, esto afectó a varios continentes y sigue afectando a varios continentes, y esto entonces pasó a ser una pandemia. Las pandemias, hay que tener en cuenta que hay muchos. ¿Por qué sirve esto de determinar estos casos? Vos habías dicho que había participado. Sí, esta sería la tercera episodio en la cual yo estoy trabajando en este momento. Pero bueno, en todo en su momento. Cuando a mí me tocó, por ejemplo, la primera que participé fue la del HIV. Eh, el HIV es completamente diferente, porque después son el HIV, la de la gripe A y esta última que estamos ahora en este momento con el coronavirus. A ver, con el HIV la cosa de la situación era diferente. ¿Cómo va a decir un pediatra qué hace con el HIV? Bueno, en el caso mío fue así. Yo estaba haciendo neonatología y en un momento dicen, viene una madre HIV positiva. ¿Mm? Y bueno, entonces había un protocolo para recibir pacientes que te podías contagiar esos son contagios séricos, contagios de sangre. ¿Mm? O contagio de algunos fluidos. Entonces existe todo un tipo de protocolo que había. Nosotros tuvimos el tema del HIV. Con el HIV, si alguno se pregunta qué hace un pediatra con eso, bueno, fue porque en un momento venía una madre embarazada para tener su hijo en el hospital. Y a partir de ahí se empezó a hacer. No había nada escrito sobre eso. ¿Mm? Todos sabíamos que existía el HIV, pero no había nada escrito. ¿Qué hice yo? Porque yo no era infectólogo, no era absolutamente nada con respecto a las infecciones. Conocía lo que se conocía por televisión, habría leído sí algún momento, pero nada más que eso. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, yo recibía un chico, hijo de madre HIV positiva, y lo teníamos que estudiar. Bueno,
A partir de ahí particularmente lo que hice yo, era que todos los pediatras, es decir, uno se imagina que en ese momento íbamos a recibir varias mujeres embarazadas con HIV positivo. Entonces, a partir de ese momento lo que hicimos fue establecer un protocolo de seguimiento de pacientes. ¿No? De seguimiento de pacientes. Obviamente el seguimiento de pacientes significaba pesarlo, medirlo, hacer todas las cosas con algunas diferencias en lo que podían ser las vacunas. Porque si vos sabés, el HIV es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Entonces, esto provocaba una disminución en las defensas y podría provocar potencialmente, estamos hablando en el año 1990, 1988, podía provocar potencialmente enfermedades. Entonces Le hago teníamos que saber... una pregunta, Doc. Entonces, para dejar bien en claro a quienes están mirando, esto usted lo veía, descubrieron que era una enfermedad en los niños que se heredaba. En ese momento... Exactamente. Claro. Entonces había dos tipos de contagio. El contagio horizontal, que podía ser a través de las relaciones sexuales, y el contagio vertical, que podía ser, es decir, el contagio horizontal las relaciones sexuales eran los heterosexuales. Esto comenzó primero con la población gay, que eran donde se contagiaban. Después, en el transcurso del tiempo, la población gay fue la que más se cuidó. Y después comenzamos a verlo muchos en los heterosexuales, o sea, los que tenían relaciones hombre-mujer, pero no se cuidaban. Y hubo que explicarles que tenían que usar preservativos. Y por último, empezó a aparecer con el tiempo la transmisión vertical, o sea, de madre a hijo. Dentro de madre a hijo, la progresión vertical, después se estudió mucho con el tema de la leche, si le teníamos que dar, indicarle claro. el pecho o no el pecho. Entonces, esto también se empezó a estudiar. A ver, dos puntos importantes dentro de lo que significa el HIV. Es saber qué vacunas se tenían que dar, porque hay vacunas que son a virus vivos atenuados, y si está en situación, el chico lo podría recibir yo me estoy poniendo en el año 1988, es un revival. Sí, sí. Entonces, ¿qué hablábamos? ¿Qué decíamos? Después aparecían las situaciones por otro lado. Por ejemplo, que podía existir el chico podía haber ido al colegio, empezaba a ir al colegio o estaba en el colegio porque venían de otras madres que se sabían que eran o drogadictas o que tenían una vida que no caía muy bien, o sabían que tenía algún factor de riesgo como para tener HIV, y entonces venían las maestras y las directoras y todo, medios a exigirnos a nosotros, a los médicos, a que le hagamos, a ver si sabíamos nosotros fehacientemente si tenía HIV o no tenía HIV. ¿Por qué? Porque entonces no sabíamos qué se iba a hacer. Así hubo muchos lugares. ¿Recuerdan Toda ustedes una la película situación Filadelfia? sociocultural ya. Claro. ¿Recuerdan ustedes la película Filadelfia? Con Tom, ¿cómo se llama? Bueno, la película Filadelfia lo demuestra bien. La gente que estaba trabajando con él, cuando vieron la aparición del deterioramiento del actor, el deterioro del actor, querían que les hicieran a todos análisis y lo echaban porque también tenía una actitud con respecto al sexo muy diferente. Bueno, esto descubrió un montón de cosas. Lo primero que descubrió es que nadie utilizaba preservativos. Ahora, ¿qué pasó con el tiempo? ¿Qué pasó con el tiempo? Te pregunto, Romina. Más conciencia social. Y bueno, obviamente a raíz de las ¿Cuánto duró enfermedades... esa conciencia social? Sí, un tiempo, Unos es verdad, años. Doc. ¿Por Unos qué? años, ¿Tenemos sí. vacuna con el HIV? No, no tenemos vacuna con el HIV. Es un virus, es un retrovirus. Entonces, no tenemos vacuna. ¿Y qué es lo que se logró con el HIV, con los avances de la medicación? Es establecer una enfermedad crónica, que se evalúa a través de la cantidad
células que van a defender al HIV. Esto se logró. Entonces, Y un tratamiento también. Existe el tratamiento, pero que no te lo cura. Es un Claro. tratamiento en que te lo lleva a una situación en que la persona trate de no contagiarse de ninguna otra enfermedad, o enfermedades que vienen con la inmunodeficiencia. Por ejemplo, el Pneumocystis carini, que es un bicho que afecta a nivel pulmonar y la persona termina muy mal, o los linfomas, comienzan a aparecer los linfomas por otro lado. O sea, era una situación muy difícil. Bueno, ¿qué es lo que está pasando últimamente en este momento? Hay aumento, llegan aumentos de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque están sin usar otra vez preservativos. No usa la gente preservativos. Me queda muy claro eso. Entonces, al no usar preservativos, tenés la posibilidad del contagio. Entonces estamos hablando de una situación, Romina, sobre higiene personal. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué la gente no usa preservativo, según su opinión como médico? Cuando les pregunta a los pacientes, ¿qué? La mayoría de las veces no se lo saben poner. Wow. La mayoría de las veces no saben ponérselo. Y la segunda vez es que no quieren. O que no quiere el chico porque no siente nada, o no quiere la chica porque le dice que le provoca, le hace picar, ¿no? Es decir, tienen 1500 cosas. El asunto es que cuando no se usa preservativo tenés la posibilidad no solamente de una enfermedad como el HIV, sino de la hepatitis B, de la hepatitis C, Además de un embarazo no de la deseado, sífilis, obviamente. y además de un embarazo no deseado. Entonces, estaría bueno capaz también reforzar en las escuelas o en los lugares donde los chicos se juntan o club social el tema de la educación sexual, que es un tema que pareciera que no se habla tanto en los colegios. Estaría bueno como reforzarlo. No sé, a mí, por ejemplo, yo fui a un colegio de curas, ¿no? Así que, y te estoy hablando hace 40, 50 años atrás, y no se hablaba no se hablaba de educación sexual, ¿no? Porque ellos te decían, relaciones sexuales, sí, no puedes tener, si no estás casado no puedes tener. ¿Ves? Fuerte. Y ahí cortaban el tema, ¿no? Pasemos a otro tema, te decían. Claro. La clase de teología, mira vos. Entonces, y qué loco, ¿no? Porque hoy los chicos tienen más información con el celular y con un montón de aparatos que pueden buscar info, y capaz no están tan informados como pensamos, ¿no? No, claro que no. Claro que no. Entonces, si acá es donde hablamos la anterior vez, la importancia de los padres en la educación. Porque en el colegio ellos saben cómo es. Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo empezaba a evaluar todo esto, yo tenía que armar una historia clínica. Hay una historia clínica perinatal y hay una historia clínica correspondiente a los antecedentes de los padres. Estamos hablando 1988. Acordate bien, 1988. Aparecían bandas como Kiss, Queen, eran gente grosa, ¿no? Pero bueno, y de golpe yo les preguntaba a las chicas que tenían 18 años, 19 años, que habían tenido su hijo, digo, bueno, venga, vamos a hablar claro. ¿Cuántos tipos ¿Tuviste relaciones sexuales? Sí, obvio. Digo, ¿con cuántos novios? Yo hablaba de novios, ¿Con cuántos novios tuviste relaciones sexuales? Entonces donde ahí me avivé y digo, novio, pero novio. Sí, novio, ¿no? Yo era muy ingenuo. Y me dice, y bueno, novios, 3, 4. Y ahí me avivé mientras estaba en el interrogatorio, le digo, pero relaciones sexuales, no, relaciones sexuales no. Y cada vez que voy a bailar, ¿y cuánto vas a Una bailar? relación ocasional, digamos. Claro, viernes, sábado, domingo no porque estoy durmiendo, pero viernes y sábado. Entonces
eran montones. Yo me acuerdo que en la grilla tenía hasta cinco relaciones sexuales. Una chica de 18 Que años, dije, no, yo ya vamos a, tenía que vamos historia. a poner un paréntesis. No está mal que que las chicas, los chicos quieran tener relaciones sexuales con quienes quieran, con cuantas veces quieran. La situación es que hay que cuidarse. O Claro, sea, eso es lo exacto. importante, es lo Pero más importante y el era, mensaje. claro, nadie está diciendo, el mensaje que Claro, uno está planteando era que nosotros no conocíamos todo lo que había detrás de todo eso, ¿no? claro, tal cual. Entonces empezamos a establecer, empecé yo a utilizar las actitudes que correspondían a la higiene y a la limpieza, y tratar de meter a las personas en esa situación. Eh, Hasta tuvimos que hacer talleres para poder explicarles, pero no explicarles cómo se usaba un preservativo, sino para explicarles cuáles son las condiciones que tenían que cuidarse. Y que si querían tener una relación ocasional, lo estamos hablando de chicos de 18 o 20 años, una relación, tenían que saber muy bien que se tenían que usar o preservativos o decirle a la persona que use preservativos. Era eso, nada más que eso. Después sucedió lo que te completaba más adelante con respecto a los colegios. En los colegios decían, bueno, pero yo me tengo que cuidar. Lo tomaban con asco el tema de la persona HIV positiva. Entonces, uno les explicaba de que no era así, no había. Y que si en el caso del chico estuviera sangrando porque en un colegio se golpean y todo y sangran la nariz, lo primero que hacen todos es taparle así. Pero no, tenían que tener su guante para poder no estar en contacto con la sangre. Esto era lo que se hablaba. Bueno, hoy en día eh, llegamos a que todos nos cuidamos del tema del HIV usando guantes, ¿no? Usando con las secreciones, esto me parece muy bien, pero cuando llega al tema de usar preservativos, cada vez es menos. Eh, y bueno, y eso solamente con el hecho de que están aumentando la cantidad de enfermedades de transmisión sexual, eso es un punto muy importante. ¿Sí, Romy? Perfecto, ¿Alguna pregunta perfecto. que me quieras hacer más al Sí, respecto? Sí, seguimos con el dime. tema me gustaría saber las diferencias y las similitudes entre estas tres epidemias barra pandemias La que similitud más estábamos importante conversando. que yo puedo contestar rápidamente es Sí, el cuidado personal de una persona. O sea, el cuidado de la higiene que uno personal de ya una lo persona. debería tener, uno ya lo Claro, tendría que tener incorporado, no por estar en una pandemia o una epidemia. exacto. Es el cuidado de la higiene personal. Vos te estás cuidando de algo. ¿Mm? Y segundo, y las diferencias es que mientras la enfermedad del HIV era una enfermedad básicamente por fluidos y sangre, estos, tanto de la gripe A como el coronavirus, básicamente son respiratorios. ¿Mm? Volvemos a lo que te quería decir. ¿Qué es lo que tenemos que utilizar? Por ejemplo, mirá, para que vayas viendo situaciones actuales. Nosotros no estamos viendo los pediatras, a esta altura, nosotros ya los pediatras veríamos en una situación normal, en una situación anterior a la pandemia, veíamos un montón de chicos con gripe, que después evolucionaban, podían tener neumonías, cuidábamos a los Sí. chicos que tenían broncoespasmos o que eran asmáticos porque podían complicarse. Y este año no hay nada. Es decir, No hay hay nada. muy poco. ¿Y qué fue eso? El aislamiento, por un lado, ¿no? Y por otro lado, la utilización de los barbijos. ¿Mm? Y el Mirá qué cuidado, importante que es eso. y el Claro, es el cuidado cuidado de uno. personal, Mirá qué claro. importante fue, o sea, cuando estábamos en la época de la gripe A, yo les había dicho que yo estaba de guardia cuando un día me encontré con que pasábamos de tener 120 pacientes en un día para control por enfermedades, en un fin de semana, pasamos a tener 250 personas. Y después llegamos a tener 750 diarias. ¿Mm? Y nosotros sabíamos que existía algo. Bueno, la gripe A se pensaba primero que era gente que había venido desde
México, habían estado en Miami, y ya se sabían que habían tenido algunos casos parecidos de eso, y que entonces la gente se tenía que cuidar. Bueno, ahí también, la forma de cuidarse tenía que cuidarse con lavado de manos y rápidamente aislarse. Después llegó la época escolar, como acá, la época escolar. Y en la época escolar, fue en el año 2009, nosotros Sí, encontramos que decíamos, corten las clases, decíamos los pediatras, ¿no? Las maestras también, corten las clases. Y bueno, en ese momento las autoridades de ese instante decían, no, no podemos, era tanto la presión que había que cortaron las clases una semana antes de las vacaciones de invierno. vacaciones. Sí, de las vacaciones de invierno. Y bueno, ahí se dio un poco, pero siempre seguimos teniendo. Lo Esto que, era el virus del H1N1, ¿cómo? sí, lo que no recuerdo, Doc, es si se usaba barbijo No, en ese no entonces, se ¿no? usaba barbijo. Usábamos nosotros, los médicos, cuando revisábamos a los chicos. ¿Mm? Pero no se Claro, usaba no se de usaba. movida el barbijo. Y además, otra cosa que aprendimos de ahí, es que se juntaba tanta gente en el lugar, tanta gente, estaban a veces horas esperando para ser atendidos, que el que iba, si no tenía nada, se contagiaba. ¿Mm? Así que esto nos hizo aprender varias cosas, que había que Claro. actuar rápidamente. Acá tiene que haber una comunión entre lo que ven los especialistas en enfermedades y a nivel político, porque no era fácil decir en ese momento cortamos las clases. Acá y con respecto al coronavirus, bueno, sí, se tomaron decisiones Más importantes en un fuertes. inicio, y bueno, después ahora está la gran polémica, hasta cuándo vamos a estar así. Y la verdad que no lo sabemos. Sigue siendo una enfermedad y sabemos que el cuidado, el lavado de manos, higiene y distancia social sigue siendo lo más importante. Y el uso del Eh, barbijo. y claro, obviamente, la utilización del barbijo. Entonces, eh, creo que debemos, Pareciera como que siempre las epidemias o las pandemias nos van dejando una enseñanza, nos van dejando algo para mira, después. hay un libro ¿eh? Eh, que se llama, de Albert Camus, se llama La peste, ¿m? Que está hecho con una peste en Orán, que es un lugar de Angola, me parece que era Angola, que habla. Y es una cosa que fue cierta, la peste que hubo, pero era la peste bubónica, ¿no? Era otra cosa con respecto a... Pero era una enfermedad. Y todo lo que iba pasando, todas las cosas que sucedieron, desde lo médico hasta lo político, ¿no? Y lo económico, las miserias que se veían entre la gente. ¿Lo dejamos ahí? Lo dejamos ahí. Es muy interesante el tema, porque una pandemia no solamente tiene el punto de la salud, sino también la economía, la parte política, la parte social, Yo afecta ya a hablé de la todo. parte de salud. Yo ya hablé de la parte de salud. No me hagas hablar de No, lo no lo voy a político. hacer hablar, no lo voy a hacer. Estábamos Tenemos conversando, otras Doc, entrevistas. sí, sí, tenemos muchas más entrevistas donde vamos a seguir charlando Sí. y me interesa mucho su opinión porque aparte vivió varias situaciones que nos puede comentar, que nos puede contar desde su experiencia, pero ¿No estás estábamos hablando diciendo que de estoy que, viejo? no, experimentado, es otra cosa. Ah. No es lo mismo, no es lo mismo. Estábamos hablando de las epidemias, pandemias que ha transitado y cuál fue su actitud o su participación activa dentro de Bueno, estas con respecto enfermedades. al HIV, era elaborar un protocolo de seguimiento de los chicos HIV positivos. Nada más. ¿Qué manejo teníamos que tener con las vacunas y qué manejo habría que hacer? Además, esto se alteraba mucho porque un chico HIV positivo, que no quiere decir que tenía SIDA, pero era HIV positivo, hoy ya se sabe si Importante eso, lo que acaba sí, de sí, decir. exacto. Entonces, eh, se trastocaba la situación social eh, y normal de la vida, que es, morían antes los padres, que murieran los abuelos. Entonces los chicos tenían que quedar con los abuelos. ¿Mm? Y después por ahí, si el chico era
HIV positivo y tenía el virus del SIDA, podía morir. Entonces era Una cadena. una cadena de situaciones que fue muy... Esta fue mi participación. Con esto estuve en varios congresos mostrando este tipo de cosas, y bueno, y recibí después una beca por el Enfant Malal en Francia para mostrar que yo había recibido un premio por eso, es mostrar un taller que se utilizaba para hablar con los padres, para explicar con los padres. Así La que, importancia de los padres en todo esto, ¿no? no, la importancia de los padres y sobre todo que entendieran, porque se ponen muy mal. Hay gente que está, ¿no tenés amigas que están muy mal, hartas de todo esto? Bueno, Sí, obvio. eso, Todos creo que imagínate estamos... esa situación que les explicaba. Entonces, y les explicabas con el tema nada más que a chicos, adolescentes saliendo de la docencia, chicos de menos de 25 años, que cuídate con las relaciones sexuales. ¿Mm? Porque hasta ese momento podíamos hablar que tenían muchas relaciones sexuales promiscuas, y esto es lo que aumentaba la situación. Bueno, esto fue mi participación. Después la participación con la H1N1, la gripe A, también fue activa porque estaba de guardia, y en esta también es activa porque estoy en el hospital, estoy atendiendo pacientes, veo los pacientes, pero me pareció que la gente necesitaba recibir más información llevada a los medios, no tanta información por parte de los políticos. Bien, quedó clarísimo. Quería saber, ya charlamos sobre los tratamientos para el HIV. En el tema de la gripe A, en la situación de la gripe A, ¿cuáles eran los tratamientos que habían para salir de la enfermedad o para ayudar a un paciente? Básicamente era sacarlo del lugar donde está. Si él iba al colegio, si tenía fiebre, se bajaba la fiebre, el tratamiento sintomático. Después se le Sí, agregó una medicación que se llama oseltamivir, que trataba de disminuir la replicación viral. Y creo que todavía se sigue utilizando. Pero después el tratamiento era ver todas las complicaciones que había. Si teníamos neumonía, evaluar qué tipo de antibióticos le dábamos. Comenzamos primero con un antibiótico que era débil, después empezamos con doble esquema de antibióticos. Pero eso lo bien. fuimos aprendiendo con la experiencia. ¿Se aislaba al paciente en gripe A No, también? lo que le decías vos era que estuviera en la casa, que no se moviera de ahí. Nada más Perfecto. que eso. No se moviera de ahí. Pero bueno, no se le decía, sí, además era básicamente, lo podía tener todo el mundo, cualquier persona. ¿eh? Pero no se decía, por ejemplo, como ahora, que en los lugares de transporte tenés que ir con, Con van solamente los barbijo, esenciales, claro. claro, No, tenés que ir, básicamente, iban todos juntos llegaban al mismo lugar, todos juntos iban al colegio, todos juntos iban claro. al hospital o al sanatorio para ver. Estabas en las salas de espera que estaban llenas, las salas de espera de los médicos, privados o no, estaban repletas. Sí, siempre dicen que ahí hay que tener, donde más cuidado Y hay ahí que es tener donde es hay que en tener una sala de cuidado, espera. claro. Sí. Así que bueno, me Y en llevó dos pacientes. relación, Pero además hubo otras epidemias más que las cuales yo no participé, porque sí, no, por una cuestión de edad, es la del sarampión. oh, Vamos a tener una entrevista con un doctor, yo les dije quién eres, el doctor Lanoel, sí, que es un doctor hoy mayor, pero siempre activo, ¿no? Y él es el que me cuenta de la epidemia, no de sarampión, sino el brote de sarampión que hay. Tuvimos un brote, y con esto termino, Romy, tuvimos un brote en el año 2018 en Europa. Nos estaban explicando a nosotros, los infectólogos, que de Europa había mucho brote, y acá en la Argentina también, el brote de sarampión. Muchas personas con sarampión. ¿Qué pasó? Nosotros acá en el hemisferio sur, en Sudamérica, los detectamos muy bien. Venían todos de Venezuela. Yo no es que, no, pero no estaba completa la vacunación en Venezuela, entonces venían acá, y hay otra cosa más, empezamos a aprender lo que es la vacunación en los adultos. Entonces los adultos también tienen, si yo le digo a una persona como vos, ¿no?
¿tenés tu carnet de vacunas completo? ¿Cuántas vacunas contra el sarampión tenés y cuántas contra rubiola? O sea, si lo tenés completo es importante hacerlo. Pero bueno, no venían con completo las vacunas. Así que era importante. Y después, allá en el 2018, había todo un revuelo con respecto a, en Europa, por la cantidad de casos de sarampión que estaban apareciendo. Entonces vos te imaginás, Europa, primer mundo. No, había mucha migración de África y mucha migración de Claro. Asia, y no tenían completos los esquemas. Y donde, yo me acuerdo que una familia amiga se iba para, eso fue Rusia, ¿no? Fue el Mundial de Rusia, que nos fue también a nosotros, a la Argentina. Entonces, bueno, en el Mundial de Rusia había mucho movimiento de gente. Y le digo, mira, mejor vacunate contra el sarampión. ¿Mm? Y bueno, se vacunaron contra el sarampión, me dijeron de todo. Yo te digo que mejor te vacunas contra el sarampión por las dudas. Y después del Mundial empezaron a haber más casos todavía de sarampión en Europa. Así que con el sarampión y con las vacunas tienen que amigarse fácilmente. Después veremos, pero todas las vacunas tienen su experiencia. Hay mejoras, Quedó clarísimo. una mejores que otra. Siempre vacunarse, ir al médico, consultar con el médico es lo más importante para tener una buena salud. Lavarse la mano, la distancia social y lavar el barrio. Así. Todo. Doc, la última para cerrar le quería preguntar, ¿qué debemos esperar de lo que queda con el coronavirus? ¿Cuánto nos falta? ¿Cómo nos tenemos que preparar? No puedo hacer futurología. Acá no, bueno, desde la salud, hay decisiones. Yo ayer hablaba con mi primo, antes de ayer hablaba con mi primo que vive en Francia hace mucho tiempo, y están pasando exactamente lo mismo, y ahora por segunda ola. Así que tenemos que ver, también cambian los virus. Claro, ¿vos creés que el virus es idiota? No, el virus se adapta también a los tratamientos y a las formas de ver las cosas. No es tan fácil como se ve. Y esto que decían que cuando haya calor no iba a desaparecer el virus, mentira, no es que con el frío... No, claro, no. Ay, no, qué mal dije, minga no puedo decir. Pero bueno, se entendió. No. Pero no desaparece. Acá a tener paciencia. Sí. Vamos a tener que aguantar. Vivir con el virus, convivir con el virus. Pero hace rato ya tenemos que convivir con eso. Sí. Bueno, Doc, muchas gracias por esta nota, nos quedó todo clarísimo. Vayan a los canales de comunicación, pueden ir al Instagram, a YouTube, todos lados hay un montón de información para que vean lo que tratamos, estos asuntos familiares específicos y no tan específicos, porque charlamos de la familia, charlamos de la pediatría, de los niños, de todo. Así que muchas gracias, Doc, y los invitamos a ver todas las entrevistas que estamos haciendo, que están buenísimas. Así que muchas gracias a todos. Les mandamos un beso enorme. Nos vemos la próxima. Un beso grande. Chao. Chao.